Victorias consecutivas, UCAM Murcia y Juventud. Se ha complicado efectivamente la clasificación Tenerife tras perder en casa frente a Lleida, aunque junto a Baskonia y Unicaja son los favoritos para estar en la Copa. Por abajo todo sigue igual, ya que perdieron Granada y Burgos. Y destacar que Ante Tomic ya es el tercer jugador más valorado de la historia de la CE. Por cierto, hoy 8:30 se juega el partido aplazado de la jornada 10, Valencia-Zaragoza. Lo apuntamos. Y tenemos en marcha el europeo de waterpolo, con el primer test importante en la competición para nuestra selección. Iria Vieira, buenas tardes. Muy buenas, Paco. La selección española, dirigida por David Martín, busca revalidar el título conquistado en la última edición. Ayer se estrenó goleando a Israel por 28-3, pero hoy juega el partido más importante de la fase de grupos a las 8:30 de la tarde ante Serbia, anfitriona del torneo y campeona olímpica. Este será un partido clave por la disputa de la primera plaza del grupo. Las 3:20 de la tarde, una hora menos en Canarias, hasta las 4 lo más cercano en este Ser Deportivos. Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. Aquí estamos, familia, buenas tardes. Espero que hayan tenido buen fin de semana. Algunos se les ha acabado lo bueno. Se les han acabado las vacaciones, aunque ya les tocaba, y vamos a hablar a lo largo de estos próximos 40 minutos de Carlos Alcaraz, del Real Murcia, de la situación y de la noticia de última hora, porque el Tribunal de Instancia ha frenado el concurso necesario del Real Murcia y da prioridad al plan de reestructuración, o lo que es lo mismo, una muy buena noticia institucional para el conjunto grana. Hablaremos, como les decíamos, de Corea del Sur y Carlos Alcaraz, del partido del Clásico del Sureste de ayer, de la segunda y la tercera federación, del Cartagena, pero es que estamos de enhorabuena este fin de semana, pese a que a ti se te acabó lo bueno, valga la redundancia. Rubén González, amigo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo han ido las vacaciones? Muy bien. Me alegro. Con mucha familia. Eso es importante. ¿Qué pasó este fin de semana? Bueno, derrota de UCAM Murcia contra Bilbao Basket. Lo bueno es que el equipo universitario jugará su tercera Copa del Rey en 5 años. Perfecto, luego me lo cuentas. También vamos a hablar del fútbol sala, porque el Pozo Murcia empató el clásico contra Inter Movistar. Está también preparadito ya con nosotros para acompañarnos a lo largo de todo el programa nuestro compañero Jesús Blázquez. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Victorio, ¿qué tal? Buenas. Todo preparado, ya saben que hasta las 4 de la tarde estamos emitiendo en directo y en diferido a través de toda la frecuencia modulada de la SER en la región de Murcia. Nos pueden escuchar en la radio de toda la vida o en la app de la cadena SER, en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify, y también canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia. Así que hasta las 4, vamos al lío ya. Venga, no lo vamos a demorar. Empezamos hablando de Carlos Alcaraz, que ha puesto el broche a su pretemporada con una victoria de autoridad frente a Sinner en Seúl, en la última exhibición antes de que arranque el curso. El murciano se impuso al italiano por 7-5, 7-6 en un duelo que volvió a mostrar a ráfagas la intensidad y el nivel que ambos suelen ofrecer, pero claro, donde sobre todo hubo muchas, pero que muchas risas y golpes, la verdad, bastante divertidos. Más allá del resultado deportivo, para Alcaraz esto fue una evidente recompensa económica. Se embolsó 2 millones de euros, 2 millones de dólares en ese sentido, un impulso simbólico y financiero antes de afrontar el primer gran reto del año. Pero fíjense la buena relación que tienen ambos, que cogieron los dos un charter y se fueron juntos hasta Australia, donde van a preparar el primer Grand Slam de la temporada, que ya mira de lleno Carlos Alcaraz, que a sus 22 años es el único Grand Slam que todavía falta en su palmarés, que, insisto, acumula 6 grandes, pero llega a Melbourne con la ambición de ampliar su colección y completar el póker de títulos que lo situaría aún más cerca de los grandes, pese a su juventud. Y pese a las dudas que podía dejarnos el final del año, este 2026 dice una cosa clara, que Alcaraz está fresco, que está confiado y que tiene ganas para que arranque la temporada a nivel deportivo. Vamos a hablar con el fútbol 3:23 y con una noticia de última hora sobre el conjunto grana, y es que el Tribunal de Instancia frena el concurso necesario del Real Murcia y da prioridad al plan de reestructuración. La sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia del del Tribunal de Instancia de Murcia, a través de la magistrada titular de la Plaza 1, ha dejado sin efecto la admisión a trámite del concurso necesario solicitado por el Málaga Club de Fútbol contra el Real Murcia, y ha acordado así la tramitación preferente para homologar el plan de reestructuración presentado por el club murciano el pasado 9 de diciembre. Entre tanto, lo mercantil acuerda anular la admisión del concurso necesario del Málaga y ordenar que se tramite con carácter preferente, insisto, esa homologación del plan de reestructuración presentada por el Real Murcia, sin prejuzgar el resultado del procedimiento ni las consecuencias que pudieran derivarse en caso de frustración del plan, dice entre comillas.
el comunicado del Tribunal Superior de Justicia que habla que sobre el auto contra la resolución no cabe recurso. Es decir, es una gran noticia para el Real Murcia, que sobre todo homologa y le da luz verde a la viabilidad financiera en un futuro, al plan de reestructuración del Real Murcia. Una gran noticia para el Club Grana, del que desde luego se alegra mucho en el conjunto pimentonero. Y un Club Grana que ayer tuvo partido, donde 24.000 personas se dieron cita en el Clásico del Sureste con un resultado igualado. Y un partido igualmente competido. Adrián Colunga, de hecho, así lo reconoció. Creo que el empate es justo, pero es verdad que bueno, cuando te meten un gol de balón parado al final pues te quedas con un sabor agridulce, pero yo creo que por lo que se vio el empate es justo. Creo que empezamos mejor que ellos, pero durante el partido pues nos apretaron, tienen buenos jugadores, empezaron a relacionarse bien. Creo que supimos sufrir. Ocasiones claras no han tenido, pero es verdad que tuvieron mucho más tiempo el balón. Yo creo que cuando nos ponemos por delante lo que nos faltó es seguir insistiendo en tener el balón, en defender con balón. Bueno, no pudo ser, nos tocó pues defender más de la cuenta, pero creo que tampoco sufrimos demasiado. Bueno, de hecho a los puntos, si esto fuera boxeo, podríamos decir que el Murcia tuvo más ocasiones y también más claras. Pero tan solo Álvaro Bustos a los 12 minutos pudo anotar. Ni Flacus, que tuvo mano a mano al inicio de la segunda parte, ni el remate en área pequeña de Juan Carlos Real fueron suficientes para aumentar la renta del conjunto grana. Y luego, con un libre directo en el 88, el Hércules aprovechó de falta ya la escuadra la única ocasión clara que tuvo en todo el partido el equipo alicantino. Pero una cosa no quita la otra, el planteamiento que en la primera parte fue de control por parte de los pimentoneros terminó por salirle rana en la segunda mitad al Murcia. De hecho, el equipo se metió atrás y aunque no sufrió, como decía Colunga, perdieron el dominio y al final les costó encajar el empate. Sorprendió el cambio táctico al final, quitando a los atacantes para querer aprovechar esos espacios a la espalda de la zaga, pero perdiendo equilibrio y perdiendo la referencia arriba. Y al final, en una jugada aislada, pues llega el empate, pierde 2 puntos el Real Murcia, que, insisto, dio la impresión sobre todo de que Flacus en los primeros 45 minutos tenía muchísimo espacio y mucha velocidad para aprovechar la espalda de la defensa rival. Pero también hay que reconocer que la mala toma de decisiones en la segunda línea terminó por no poder generar más a favor del delantero esloveno, que ya sabemos que puede ser diferencial delante de la portería. Insisto, al final un punto para cada equipo y un resultado justo desde mi punto de vista, que la verdad yo creo que firmaban los dos antes de empezar el choque. Y así lo vemos con justicia desde mi punto de vista, con justicia desde el entorno del Real Murcia. ¿Qué tal se vio en Alicante? Pedro Vera, Radio Alicante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Victorio. Pues para mí un empate justo, entre otras cosas porque creo que vimos a 2 candidatos para playoff de ascenso. No sé si a la primera plaza, posiblemente sí, porque queda toda la primera vuelta, pero sí que ayer en el Enrique Roca vimos a un Murcia mandón, un Murcia que ha cambiado muchísimo desde la llegada de Colunga. Para mí me encanta este Murcia porque propone fútbol. Y vimos también a un Hércules muy diferente de lo que veníamos viendo con Rubén Torrecilla. Un equipo que, como visteis ayer, pues propone fútbol, que arriesga, sobre todo arriesgó los primeros 20 minutos sabiendo que el Real Murcia iba a chuchar muchísimo en ese tiempo y de hecho el Hércules encajó. Creo que desde mi punto de vista 2 partes muy diferentes. La primera obviamente para el Real Murcia, que fue dominador, y la segunda para un Hércules que, independientemente del tiempo en el que consiguió el empate, creo que propuso algo más. Eso sí, obviamente el Murcia iba ganando y se metió en bloque medio, bloque bajo. Pero de verdad, aquí estamos muy contentos del partido de ayer. 4.000 aficionados del Hércules estuvieran allí, más de 25.000 en un estadio de primera división. Así que creo que la segunda vuelta va a ser muy divertida, pero sobre todo creo que tanto Murcia como Hércules van a estar en la parte alta de la clasificación. Un abrazo. Otro para ti, querido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver qué tal depara toda esa segunda vuelta, cómo va la situación, porque fue un choque cargado de ambiente con esos cerca de 24.035 espectadores. Sin embargo, dentro de las oficinas del Club Grana, a lo largo de esta mañana hacían balance de cómo fue el fin de semana y la verdad que quedan satisfechos a nivel económico con el rendimiento que dejó el Clásico del Sureste. Y es que, según ha podido saber Radio Murcia, la taquilla que ha resultado entre los ingresos por la venta de entradas y los gastos de la organización del evento ha dejado un beneficio superior a los 100.000 euros en las arcas pimentoneras. En ese sentido, el Real Murcia está bastante satisfecho porque los casi 19.000 abonados no pagaban, pero sí que los 4.000 llegados de Alicante, además de la venta de entradas del público general, que también fue muy elevada,
que evidentemente la gente se quiso sumar para ver el encuentro y dejó una importante suma de cara a las próximas semanas. Próximas semanas donde está el mercado invernal, donde el Real Murcia sigue buscando 3 piezas para completar la plantilla si no hay movimientos. Lo que pasa es que ni es fácil ni quiere hacer un desembolso importante el club grana, porque con la importante inversión del estadio, las reformas de las últimas semanas, la inversión del inicio de temporada en la plantilla, una plantilla que consideran que, pese al inicio muy complicado y pese a necesitar ahora un retoque como el primero de Jorquera, que ya se hizo, tiene nivel, como están demostrando los resultados, provocan que no se quieran volver locos en la Comisión Deportiva del Real Murcia. Por cierto, que hablando de Flaccus, hay que tener en cuenta, hablábamos antes de Flaccus, de la sed de sangre, de la posibilidad de hacer daño a la defensa de la espalda rival. Es un Flaccus que hay que tener en cuenta el dato que nos deja nuestro número grana de la jornada. Javi Serrate, compañero, buenas tardes. Hola Victorio, ¿qué tal? Pues aprovechando que ayer terminó la primera vuelta para el Real Murcia, te dejo un dato que no me gustaría que pasase desapercibido. Y es que aunque ayer no logró marcar, David Flaccus, con 7 goles, se ha colocado entre los máximos artilleros del club grana en una primera vuelta en todo el siglo XXI. Tanto es así que si solo tenemos en cuenta la categoría de bronce desde el año 2000, tan solo hay 2 jugadores que han anotado más goles que el delantero esloveno. Fueron Chando en la 2010-2011, que anotó 10 goles, y Dani Aquino con 8 tantos en la 2018-2019. Si además cogemos datos de todas las temporadas, es decir, de segunda división, las de primera, la de segunda federación, tan solo hay 2 jugadores que han conseguido anotar más goles en una primera parte del campeonato. Son Quique García, que en la 2013-2014 anotó 8 goles, y Natalio en la 2009-2010 también con 8. Pero bueno, tenemos en cuenta que ambas fueron en segunda división y en segunda hay 2 partidos más en la primera vuelta. Así que lo de David Flaccus, pues no hay que dejarlo pasar desapercibido. No, creo que son muy buenos datos, incluso mejores de lo que parece si no tenemos en cuenta este dato. Totalmente de acuerdo, compañero. Muchísimas gracias. Y es evidente que el nivel del esloveno es palpable, que tiene peligro, que tiene gol en sus botas y que evidentemente ha hecho 7 tantos. Que pese al inicio tan malo, los 2 primeros meses de competición del Real Murcia, que llegó incluso a ser colista, me permiten que lo repita, finalmente, con ese 7 victorias, 2 empates y una derrota de Adrián Colunga en el tramo final, en las 10 jornadas que ha dirigido en Liga el equipo pimentonero, pues ha permitido dar la vuelta a la circunstancia y ha conseguido 30 puntos para igualar la buena primera racha la buena primera vuelta de la temporada pasada del Real Murcia de Fran Fernández. Sobre los puntos, podríamos decir que no nos imaginábamos que este Real Murcia, que estaba colista, que tenía muchos problemas, que con Echeverría no se encontró, diera una vuelta con los mismos, insisto, con los mismos, diera una vuelta de tuerca para terminar situándose como está ahora, en 5ª posición, en puestos de playoff, establecido en la zona de la promoción de ascenso, donde, aunque queda mucho, yo creo que el equipo grana lo va a intentar hasta el final. Y de hecho, insisto, en las oficinas del conjunto pimentonero están muy insistentes con que el equipo debe de estar, y efectivamente lo va a estar, por la racha, por la dinámica, por las ganas y por el nivel de la plantilla, en los puestos para luchar por el ascenso a la categoría de plata. Todo ello, entre tanto, pendientes de Héctor Pérez y de las pruebas que se le van a hacer en las próximas horas, porque el defensa central se tuvo que retirar lesionado en la primera parte del encuentro, y en el Murcia están muy pendientes de los resultados de las pruebas y de las bajas que pueda causar el zaguero de Elda. Y vamos a ver también qué pasa con Jorge Mier, que estaba con molestias, como reconoció el técnico. 3 de la tarde, 33 minutos. A la vuelta seguimos hablando de fútbol. Venga. 3:35, aquí seguimos, Ser Deportivos Región de Murcia. Vamos a continuar nosotros con la categoría de bronce con la Primera Federación, porque en Cartagena el equipo albinegro dejó muchísimas dudas. Alejandro Moya, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Victorio. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Hombre, dejó muchísimas dudas. No hay más que mirar el resultado. 1-4 con el Ibiza. Además, la imagen fue pésima del Cartagena. Apenas tuvo momentos de dominio. Yo creo que con el 1-1 tuvo ahí 5 minutos buenos, solamente 5, hasta que llegó el 1-2 del Ibiza. Y lo demás, pues un Cartagena que lo vemos, creo yo, que sin ideas. Luego, además, también demostró muchísima fragilidad a nivel defensivo. Jugadores como, por ejemplo, Rubén Serrano, la verdad que hicieron un partido nefasto. Errores, creo que en todas las líneas, a la hora de definir, a la hora de tener fluidez en el mediocampo, a la hora de ser incisivos por las bandas, a la hora de defender bien, a la hora de bloquear balones en portería. Creo que pocas cosas se salvan del Cartagena en el partido de ayer. Lo vimos, desde luego, carente de ideas, y desde luego que haciendo partidos como ese no va a ser un equipo de playoff, pero seguro, vamos. Total. Es verdad que en cualquier caso da la impresión de que este partido le ha servido a la Unión Deportiva Ibiza para despertar con el equipo de Miguel Álvarez, que no estaba encontrando buenas sensaciones, y que ya no más allá de ello, que evidentemente yo me iré por mi parroquia, que es el próximo rival del Real Murcia, como tú decías, dejar una situación muy comprometida al equipo albinegro, que es que no termina de encontrar la regularidad. Es que echaba yo un vistazo. La última vez en el estadio albinegro fue una victoria con dominio, pese a un mal partido, contra el Juventud de Torremolinos, pero ganas 3-0 y te da igual, ojalá si fueran todos, pero claro, vas sumando partidos y vas viendo el cómputo general de lo que han sido las últimas 8 jornadas y empieza a preocupar la situación del Cartagena, ¿eh? Desde la jornada 8, a partir de entonces llega en la 9, creo que es un empate con el Marbella, la 10ª una derrota con el Villarreal B, y creo que a partir de ahí el Cartagena, pues hombre, ha ganado algún partido, ganó en Teruel, ganó en Sevilla al Betis Deportivo, ganó el otro día al Juventud Torremolinos, pero ya ese equipo ya se le veía que no tenía la frescura que tenía en las primeras 7, 8, 9 jornadas de Liga, en la que veíamos un equipo en el que Javi Rey, pues no sé, supo implantar su filosofía, supo hacerle jugar, pese a que eran prácticamente todos nuevos, logró encajar las piezas, y ahora desde luego es complicado entender qué es lo que le pasa, ¿no? Porque tú lo decías, venía el Ibiza casi muerto al Cartagonova, habiéndose quitado 4 jugadores, entre ellos Alex Gallar, de una tacada, y en puestos de descenso, sí. Y llega y somete completamente al Cartagena, ¿no? Y ya no es, incluso lo decía el propio Javi Rey, ¿no? No es la derrota en sí, sino también la manera de perder, no solo el resultado, sino también cómo el Cartagena fue sometido ayer por el Ibiza. Porque fueron muy superiores del minuto 1 al minuto 95, tuvieron el partido controlado en todo momento, y estoy triste sobre todo porque la imagen que dimos no es buena. Asumo el 100% de la culpa del resultado y de la imagen, porque al final el entrenador es el principal responsable, y sobre todo hay que dar la cara cuando hay una derrota. Y momento complicado por la manera de perder. Puedes perder porque es fútbol, pero la manera de perder es lo que más nos duele. Bueno, pues un Cartagena que perdía de manera, como decimos, estrepitosa, y yo creo que tendrá que haber muchos cambios en el mercado invernal. La cosa es a ver hasta dónde puede dar la mata económica, y lo primero también, estar al día con los pagos a jugadores de la temporada pasada, y que la AFE desbloquee los derechos para poder inscribir, porque si no, estamos en las mismas, claro. Tengo 3 temas para preguntarte. Uno, ¿estuvo en el palco Alejandro Arribas? Sí, estuvo en el palco. De hecho, yo creo que es primer partido en el palco del Cartagonova como presidente del FC. Claro, no sé si hay novedades respecto al tema de AFE, que dejó claro que era de jugadores de temporadas anteriores, pero lo cierto es que están los derechos bloqueados, y que evidentemente eso preocupa ya no solo a la afición, sino a la propia entidad, que no puede hacer movimientos en el mercado viendo la necesidad que hay, sobre todo en defensa. Es deuda heredada de la pasada temporada, de jugadores que no cobraron todo lo que tenían que cobrar el pasado año, y que obviamente han puesto, pues como creo que corresponde, sus correspondientes denuncias para reclamar al final lo que es suyo, lo que tenían firmado. Ahora mismo la plantilla está al día, no ha habido impagos, hubo, sí que recuerdo, creo que fue en noviembre, un pequeño retraso de unos días, pero por lo general la plantilla ha estado siempre al día, y ahora hay que solventar esto. Si confiamos en Alejandro Arribas, pues bueno, decía que iba a ser pronto, y que al final, pues bueno, los derechos se desbloquearían, y los fichajes que pudieran llegar, como ya te digo, creo que necesarios en todas las líneas, veremos a ver para cuánto da el tema económico, se puedan realizar con cierta garantía, y que el Cartagena pues empiece a levantar el vuelo.
duelo, ¿no? Porque realmente, si miramos el global, ha estado, creo que de estas 19 jornadas, 15 en playoff, desde la jornada 2 hasta la 16, salía en la 17, pero claro, lo que importa al final es cómo llegas al final de temporada, cómo vas llegando a ese tramo final, y de momento la última mitad de lo que llevamos de media temporada, ¿no? El último cuarto que hemos disputado ahora mismo de temporada, el Cartagena está llegando bastante mal y con muchísimas carencias. Total. Y ya la última, y si me permites breve, más que nada porque es de hace unos días, tu opinión sobre la rueda de prensa de Arribas y sobre todo, hablabas de la deuda heredada, sobre la situación ya no de los 3,5 millones de euros, sino de la importante aclaración que hizo, desde mi punto de vista, sobre Felipe Moreno. Bueno, a ver, yo valoro que empezara la rueda de prensa pidiendo perdón, que eso es algo que no hayamos visto nunca al dirigente del Cartagena, o a Paco Belmonte, concretamente en más de 10 años. Pero, hombre, para mí sigue habiendo muchísimas dudas. Creo que la manera de entrar sigue sin estar del todo clara. Estas 3 veces que se anunció su entrada, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. El tema de la auditoría, y seguir insistiendo en que esta auditoría, que es obligatoria y ordinaria, tiene algún tipo de valor como auditoría independiente o como due diligence. Entró al club a ciegas, eso tampoco lo ha aclarado, y luego creo que tampoco llega a decir toda la verdad en cuanto al tema de la deuda, ¿no? Hablaba de 3,5 millones. Veíamos, pues bueno, según las cuentas del club de 30 de junio de 2024, hace un año y medio, que la deuda era de 8,4. No me creo yo que la temporada pasada se haya reducido la deuda en 4,9 millones, pese a que la plantilla era nefasta. Así que creo que todavía hay muchas cosas que tienen que ser aclaradas, sigue habiendo para mí muchas dudas. Y el tema de Felipe Moreno, pues hombre, creo que no cambia nada la situación. Dice que nunca ha tenido nada que ver, pero bueno, siempre se ha dicho eso. Así que realmente lo que diga Arribas o deje de decir no cambia lo que puede ser o puede no haber sido, ¿no? Porque sigue habiendo gente que piensa que esto es un cambio de cromos y que cambian una cabeza, la de Paco Belmonte, por la de Alejandro Arribas, y sigue todo tal y como está, ¿no? Y sería todavía la propiedad anterior la que seguiría detrás del Cartagena. Así que bueno, veremos a ver con el tiempo estas dudas si se aclaran o no y cuál es la situación real del Cartagena. Eso es, paciencia, vamos hablando. Gracias, compañero. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. En Segunda Federación, mal fin de semana para los equipos murcianos. Jesús Blázquez. Sí, con derrotas del Yeclano en Melilla y del Lorca Deportiva en Puente Genil, ambos por 1-0. También cayó el UCAM Murcia por 2-1 ante el Atlético Antoniano, con gol de Héctor Marco y el debut de Iván Moreno, que avisamos que llegó el viernes. Sí. La Deportiva Minera empató a 0 ante el Estepona con un remate de Omar Pedromo al palo y un gol anulado a Rubén Mesa. Y la nota positiva fue para el cuadro del Rubial, que venció por 2-0 al Linares Deportivo con doblete de Chris Martínez. Uf, qué bueno el futbolista. La tabla, que se queda con el Águilas líder con 35 puntos, tercero está el UCAM con 31, sexto para el Lorca Deportiva con 28, empatado con la Unión Malecitano, que es el que marca el playoff, y luego por debajo un punto se sitúa el Yeclano Deportivo, 27 puntos para ellos en la 9ª posición, y le sigue la Deportiva Minera, décimo con 26 puntos. ¿Y en el grupo 13 de tercera, cómo ha ido el fin de semana? Pues Atlético Santa Cruz 0, Cartagena B 2, Santomera 2, Olímpico de Totana 2, El Palmar 0, Minerva 1, Caravaca 0, Balazul 0, Unión Molinense 0, Real Murcia Imperial 3, Deportivo Marítimo 1, Yeclano Deportivo B 1, UCAM Murcia B 1, Águilas B 1, Mazarrón 2, Atlético Puñeo 0 y Cieza 4, Muleño 1. El Cieza de González, que está intratable, ¿eh? Dale, por alusiones, ¿no? Por alusiones. Sí, no, vamos. El Cieza está haciendo 1-1 al descanso y 3 goles en la segunda parte. El Club Deportivo Cieza está haciendo una temporada de escándalo y por merecimiento propio ya sabemos lo que se merece. Y que sigue líder. Y que sigue líder con 41 puntos, seguido del Real Murcia Imperial con una jornada menos con 34. El Olímpico de Totana es tercero con 30 puntos, seguido de la Unión Molinense, que también le falta un partido todavía por jugar, y el Mazarrón cierra los puestos de playoff, ambos con 28 puntos. Vale. En descenso se encuentra el Deportivo Marítimo con 15, el Muleño con 14 puntos y el Yeclano Deportivo B es el colista con 11 puntos. Gracias, compañero. Pues anda que no nos queda todavía para estar hablando del grupo cuarto de la Segunda Federación y el grupo 13 de tercera. Pero es que tenemos enhorabuena en baloncesto pese a la derrota que tuvimos el pasado sábado, González. Sí, estamos hablando de la tercera Copa del Rey de UCAM Murcia en 5 años, que se dice pronto. Una buena noticia para el equipo universitario a pesar de esa derrota del fin de semana. Estamos hablando de un tropiezo ante Surne Bilbao Basket, que se impuso el equipo de Seton
Alonso, 96-82. Estamos hablando además de un partido bastante intenso, marcado sobre todo por la igualdad en la primera parte, con guarismos, con un marcador bastante ajustado de 18-17, también de 23-23, pero hay amigo, después del descanso es cuando los locales, en este caso el conjunto vasco, se pone con el control del marcador del partido y se pone por encima de UCAM Murcia. Decir algunas cositas en clave y en tono un poquito analítico. Tercer y cuarto decisivos, donde Bilbao Basket acelera, el UCAM Murcia se atasca en la parcela ofensiva sobre todo, y eso provoca que los de casa pues de alguna manera se pongan gallardos, ¿no? Y metan 32 puntos frente a solamente los 27 del UCAM Murcia. Grandes figuras del partido que brillaron con valoraciones importantes, y si nos vamos a UCAM Murcia en la parcela ofensiva, de Julius como siempre liderando al equipo a pesar de la derrota. Estamos hablando de 25 puntos con un 47% de acierto en tiros de 2, 89% en tiros libres, algo que ha sido un debe del equipo universitario durante toda la temporada en esa línea. Keiko, que brilló en la pintura y en el rebote. En esa misma línea, Kate, que se mantuvo bastante sólido en la zona, en la pintura, sumando 10 puntos y 6 rebotes. Forres, con muchísima frescura, aportando desde el banquillo, con 10 puntos en poquito más de 14 minutos en el encuentro. Y Jonas Radevo, que hizo un buen aporte con un notable. Estamos hablando de, a pesar de los 9 puntos y un 100% en tiros de 2 y también los triples, la valoración total de Jonas Radevo, el capitán del equipo universitario, que se quedó en 12 en poquito más de 21 minutos. Y hablando de la Copa del Rey, se le preguntó a Sito Alonso por ello en el postpartido y dejaba este mensaje. Es un tema de intentar conseguirlo. Nosotros lo estamos consiguiendo y es muy difícil, pero ahora tenemos que ser todavía más competitivos porque la gente sabe que tenemos un nivel y juegan a un nivel muy alto contra nosotros, y si olvidamos lo fundamental, no vamos a ser igual de competitivos. El buen nivel de UCAM Murcia, a pesar de esas derrotas consecutivas, es lo que llamamos de tramo, y todo puede llevar a un pensamiento erróneo de que el UCAM Murcia está metido en una crisis de resultados. Nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que UCAM Murcia se ha medido a Real Madrid, se ha medido a Dreamland Gran Canaria, que son dos equipos que están peleando por cotas altas, y sí que es cierto que contra Bilbao Basket la imagen no fue la mejor, sobre todo si hablamos de la segunda mitad, donde en el tercer y cuarto Bilbao Basket se pone por delante y sobre todo manifiesta que tiene un mejor juego ofensivo de UCAM Murcia, muy mermado. Si hablamos de la parcela defensiva, que quizá es el punto álgido, el punto fuerte de este UCAM Murcia, pero a pesar de todo hay que reconocer el meritazo de este equipo con esa tercera Copa del Rey en 5 años. Hay un gesto muy significativo en la última bocina de Sito Alonso, yéndose al túnel de vestuarios con ese 3, hace un gesto de 3 con sus manos, simbología sobre todo, como decimos, de esa tercera Copa del Rey de UCAM Murcia, que estará sí o sí en Valencia el 19 al 22 de febrero. Todavía queda saber si como cabeza de serie o no. Ahora el equipo de Sito Alonso, que tendría que pelear por estar como cabeza de serie en una mañana que hemos tenido además con noticia en UCAM Murcia, porque la estancia de Zach Hicks se ha acabado, ha llegado a su fin. Era, no voy a decir crónica de una muerte anunciada, pero sí de un suceso anunciado, porque es un efecto dominó, sobre todo con la llegada de Kylian Martin al 4 de UCAM Murcia. Y claro, cuando se ofrece esta polivalencia, si hablamos del 4, un jugador del perfil como Martin, que se abre, que busca los tiros liberados para que no le punten, y con una buena eficiencia en el tanto por ciento en el triple, pues lo normal es que Zach Hicks, sobre todo también por su pasaporte americano, pues vaya afuera. Los números que han sido bastante discretos de Zach Hicks en la Liga Endesa. Sí que es cierto que en Europa, quizá en FIBA Eurocup, ha mostrado un poquito más de arrojo y se ha puesto por delante con algunas situaciones. Si hablamos además de la defensa, donde quizás Sito Alonso, en el poquito tiempo que ha estado, Zach Hicks ha incidido en ello. Recordemos que fichó por UCAM Murcia el 27 de septiembre de este año pasado 2025, pero en los 14 partidos que ha disputado en Liga Endesa en la presente temporada ha acumulado 121 minutos en pista, una media de 8 minutitos 39 segundos por partido, con promedios de 1,9 puntos, que eso es nada, que al final la estadística está ahí y pone de manifiesto que el equipo de Sito Alonso necesitaba más en este perfil. 1,3 rebotes, y ojo, aquí viene también un dato bastante significativo, una valoración media de menos 0,3. Unos porcentajes de Zach Hicks que, bueno, de alguna manera ponen de manifiesto también y resaltan la poca capacidad que ha tenido el jugador.
Eso por parte de UCAM Murcia. Pero es que además tenemos que hablar de la Liga Femenina Endesa con la victoria cómoda frente a Guernica 91-73 y con Bernat Cadún muy contento con su plantilla. Bueno, yo no sé, estoy contento con la plantilla que tenemos ahora, pero estoy satisfecho y bueno, insisto que ahora viene un momento, después de 4 victorias seguidas o de 5 en los últimos 6 partidos, pues hay que apretarse el cinturón y ponerse a trabajar porque podemos mejorar, ¿no? Y bueno, yo creo que esta plantilla está bien, nos podemos divertir haciendo las cosas bien. A propósito de la actualidad del Ozono Global Jairis, de la Liga Femenina Endesa, de esa victoria importante, Aronet Bolle, que deja el equipo jairista, se marcha a Guernica. Sí. Según ha comunicado esta mañana el mismo Ozono Global Jairis, bueno, la pívot norteamericana que recala en el rival, que también es circunstancial, ¿no? De este fin de semana para las de Bernat Canut. También hemos tenido una jornada nutrida en primera FEB y también en segunda FEB. Positiva. Sí, sobre todo en primera FEB. Efectivamente, sí. Para el CAESA Seguros Cartagena CB, para el CB de toda la vida, que ante el Melilla ha conseguido una importante victoria, 84-91, y si en las últimas semanas escuchábamos la versión más crítica de Félix Alonso, le ha pasado la mano por encima a los jugadores. Hemos hecho un partido muy sobrio, muy serio, con algún altibajo, como es obvio. Hemos dominado el segundo cuarto. Hemos dominado gran parte del tercero, pero esos 2 triples al final, después de ir 16 arriba, han dejado la diferencia en 10, cuando nosotros teníamos pues prácticamente el partido, ¿no?, para sentenciarlo. Sin embargo, en segunda fe, malas noticias para el Ciudad Molina Básquet, derrota contra Mix Castelló, 73-52. Y como todavía tengo un poquito de tiempo, me gustaría hacer y te quiero tirar una luego. Ah, bueno, no. Pues, dale, venga, dale. Sí, y vamos a hablar de la Copa del Rey, ¿no? Correcto. Que, claro, nos conocemos ya. Y de cómo está el equipo de cara a esa competición. Bueno, con la plantilla totalmente bien formada. Es cierto que UCAM Murcia en las últimas fechas sobre todo ha acusado bastantes lesiones y la rotación se ha visto bastante mermado, pero lo bueno y la buena noticia es que ahora con la llegada de Martín todo puede cambiar en ese sistema de rotación, por cierto, que se le ha dado de alta ya en la FIBA Eurocup y podría tener minutos este mismo miércoles contra el Rostock. ¿Preocupa dentro del club el hecho de que se hayan perdido, salvando el Real Madrid, pero los siguientes 2 partidos, es decir, contra Gran Canaria, contra Bilbao Basket? Preocupa, entraba dentro de la posibilidad, puede mermar esto de cara a los próximos partidos. Bueno, todavía quedan de cara a esa Copa del Rey. No sé cómo está el equipo universitario. Bueno, yo la información que tengo, y sobre todo porque he hablado esta mañana con el círculo de UCAM Murcia, con el entorno universitario, preocupación ninguna. Al final entraba dentro de lo normal tener un pequeño bajón, dadas las circunstancias, porque UCAM Murcia estaba siendo totalmente inmaculado, si hablamos de la Liga Endesa, exceptuando algún partido y sobre todo con alguna imagen que dio recuerdo ahora mismo el partido contra Río Breogán, pero claro, preocupación ninguna. Al final es un pequeño bache, una piedrecita por el camino que hay que sortear y donde UCAM Murcia se tiene que poner las pilas rápidamente porque este fin de semana tiene la visita de Zaragoza. En octubre te dije que el equipo se iba a meter en Copa del Rey y ¿dónde están los que decían? Mira. Cuidado, que yo confiaba también en la Copa del Rey. Victoria, una cosa es confiar y otra cosa es lanzar campanas al vuelo con lo complicada que es esta liga. Solo es esta liga complicada, el resto no. 3:53. Las peleas de González y de Aro que han vuelto a la antena de Radio Murcia, así que hasta las 4 seguimos hablando de deporte. Venga. Tramo final, Ser Deportivo, Región de Murcia. Estaba aquí contento Jesús porque evidentemente lo de este fin de semana, lo del sábado al mediodía, fue un partidazo en el clásico, hablando de clásicos que hemos tenido este fin de semana, González, en la capital de España. Sí, el fútbol sala. Si hablamos de clásico, el clasicazo del futsal español, como es el Inter Movistar del Pozo Murcia, 3-3, antes justo del parón de selecciones, por lo tanto, muy buenas noticias, otro puntito para los de Josán González, en un choque que se rompe desde el inicio del partido con alternancias constantes en el marcador, inaugurando en la primera mitad el conjunto local de Torrejón de Ardoz con Pani, que estuvo expeditivo, que además luego marcó otro gol, aunque Gadella sí que es cierto que hizo un buen partido junto con Denner, que también estuvo en la pomada, y especial partido también de Lilleiro, que está bastante activo y que últimamente está dando muchísimas alegrías y ha sabido dar con esa tecla Josán para el jugador del Pozo Murcia. El debe, si hay que sacarle un pero a este partido, es que estuvo a punto
punto a punto el Pozo de llevarse la victoria, porque se escapaba todo al final, y cuando iba a ser todo para el Pozo, justo los 18 segundos del final, Changuiña, que es un auténtico jugadorazo, selló el empate definitivo con un golazo, y con Josán González, que admitió que este punto sabe a poquito, y lo más importante, que realmente no sabe a triunfo o a puntos sumados, sino a una derrota. Ahora mismo estamos disgustados porque es como una derrota, realmente sentimos que hemos perdido el partido, pero vamos a valorarlo con el tiempo, todo el trabajo que hay detrás. Son 18 partidos sin perder, se dice muy pronto. Esto por parte del conjunto charcutero. Sí que es cierto que además le ha pasado el triunfo y el confeti por encima, y le ha pasado factura al Jimby Cartagena, porque este fin de semana cayó 3-2 contra el Alcira, con un Duda que analizaba así el partido y también echaba una mano por encima a sus jugadores. Han vuelto a demostrar que saben jugar muy bien fútbol sala, pero que luego las concesiones defensivas tenemos 30 segundos para reconocerle a la gente, González, ¿qué has dicho este mediodía en la redacción sobre el Pozo Murcia? Uy, sí, ¿qué has dicho? ¿Vuelve otra vez? No. Ponme el tramo final de la musiquita y reconócele a la gente lo que has dicho hoy sobre el Pozo Murcia, la redacción. Bueno, básicamente creo que ha sido lo que he comentado aquí, que Josán ha sabido dar con la tecla, y que creo que este es el año, que no lo recordaba, pero sí, ahora sí. Creo que este es el año donde el Pozo puede rascar un título por cómo juega y sobre todo por esa fiabilidad que tiene, que me ha dejado fuera de juego, no sabía a qué te referías. Sí. Pues ya lo saben, que ya está de vuelta el señor González, el bueno en la historia, así que pórtense bien, sean buenos, mañana 3:20 Ser Deportivos, disfruten como siempre de la vida y del deporte. Hasta mañana, chao. Es la cosa. Gracias, Jesús. Hasta luego, Victorio. Gracias, González.